Hola, ¿qué tal amigos y maestros de la Escuela Dominical? Hoy les traigo un video muy especial. Es una manualidad sobre los discípulos de Jesús. Vamos entonces a tener un imprimible y en este caso lo primero es esta plantilla donde hay dos personajes y hay unos espacios. Y la segunda hoja está llena de trajes y accesorios para complementar este diseño, lo que vamos a crear con los discípulos. Entonces lo primero que vamos a hacer es recortar alrededor con nuestra tijera, teniendo mucho cuidado de recortar. Acá ya tenemos recortado y luego vamos a recortar por la mitad. Tenemos unas líneas punteadas y la idea es que por esas lineecitas podamos hacer los dobleces que aparecen allí. Serían 6 dobleces en total. Cada parte de hoja, esto es en tamaño carta, yo lo imprimí en cartulina para que fuera más gruesito, no fuera como tan débil. Y hacemos los dobleces en las dos partes. Estamos hablando de que nos salen 6 personajes en la mitad de hoja y en la otra mitad otros 6 personajes para completar los 12 discípulos. Vamos a cortar con mucho cuidado. Esto es un poco difícil porque estamos viendo que no es solamente uno, sino que estamos cortando todo de una vez. Nuestros 6 personajes, nuestros 6 discípulos. Estos personajes vamos a hacer como una cadena y están todos como sujetos por la mano y es la mano izquierda. Entonces vamos a tener mucho cuidado como cortamos allí, porque si los cortamos nos quedan todos separados, aunque podemos tenerlos todos separados para que sea más fácil. Y lo que vamos a hacer en esta manualidad es que vamos a diseñar, vamos a dibujar, vamos a recrear a cada uno de los personajes. En este caso, como ya tenemos 2 y son 12, serían 10 los que vamos a recortar. Con mucho cuidado. Listo, acá tenemos nuestros personajes. Los 2 primeros están completos y todos los demás son para completar. Bueno, vamos a explicar primero a los niños por qué con vestidos, ¿no? ¿Por qué vamos a vestir justamente a estos personajes, los discípulos de Jesús, con vestido? Y no son vestidos. Lo que pasa es que en el tiempo de Jesús ellos usaban estas túnicas y cinturones. ¿Por qué? Porque ellos vivían en un lugar muy diferente al nuestro, en una época muy diferente, en un lugar muy caluroso, ¿sí? Entonces estos trajes eran típicos de la época. ¿Listo? Entonces acá recortamos ya todos nuestros accesorios. Tenemos no solamente los vestidos, cinturones, algunos fajones, algunos mantos, sino también algunas cosas que ellos llevaban culturalmente pues en su cabeza para proteger su pelo. Usaban barba, entonces tenemos algunas barbas también allí, cositas especiales, y la idea es que podamos hacer este diseño mientras vamos contando a los niños cómo fue que Jesús escogió a estos personajes. Es muy importante irles explicando que desde que Jesús comenzó su ministerio, Él ha buscado hombres y mujeres con quienes puede compartir su obra y ministerio aquí en la tierra. Cada experiencia de la vida de Jesús nos enseña algo para la vida cotidiana. Y el mismo Jesús que invitó a diferentes personas a seguir en el camino de Dios es el que hoy nos invita a nosotros a ser sus discípulos, a seguir su ejemplo. Vamos a ver lo primero que hace Jesús, y está basado en Marcos 3, 13 al 19. Jesús vino a la tierra con un papel especial, pero Él necesitaba quienes ayudaran en esta gran obra. Él instruyó, primero llamó, luego instruyó y capacitó a seguidores o discípulos para que luego fueran a contar al mundo entero lo que Él lograría en la cruz. Para hacer esto, Jesús estuvo en oración. Él subió al monte y pasó mucho tiempo en oración, y al bajar comenzó a llamar a cada uno de ellos. Jesús tiene el poder para hacer todas las cosas solo, pero quiere enseñar a otras personas para que lo ayuden. Por ese motivo eligió a 12 discípulos. De entre esos discípulos, a quienes después se llamó apóstoles, ¿cierto? Que apóstol significa enviado.
llama a personas perfectas, sino que Él perfecciona a los que llama. No importa si no tienes dinero o fama, Él no mira eso para llamarte, sino que Él mira tu corazón. Si no, nosotros podemos ver que muchos de los discípulos que eligió Jesús eran pescadores, eran gente común, popular, sin educación, que fueron sus discípulos. Entre ellos estaba Andrés, estaba Simón, Pedro, ellos eran hermanos, Santiago y Juan, que fueron los hijos del trueno, también pescadores, los hijos de Zebedeo, personas muy cercanas a él. También llamó a varios con el mismo nombre, por lo menos Judas, está Judas Tadeo, Judas Iscariote, el que lo traicionó. Santiago y Jacobo, que tienen el mismo nombre. Simón, eran dos nombres, el cananista, y Simón Pedro. Varios que tenían el mismo nombre, diferentes cualidades, diferentes capacidades. Jesús miró todo esto, miró a Felipe, miró a Natanael, dijo: este es un hombre en quien no hay falsedad. A Tomás, quien fue conocido por su incredulidad. Él no creyó que Jesús había resucitado, pero él también fue uno de los que estuvo dispuestos a seguir a Jesús, aun cuando sabía que podía morir. Él le dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros. También estaba Mateo el cobrador de impuestos. Entonces fue una elección muy especial. Aún después elige a Pablo. El mismo Señor, después de resucitar y ascender al cielo, elige al apóstol Pablo. Entonces vemos un ramillete de discípulos muy variado. Y en este momento lo que estamos haciendo es utilizando todos los recursos que están en el imprimible y vamos a ir colocando los nombres a cada uno de esos discípulos como queramos colocarlos, no hay problema. Vamos a hacer nuestra composición con lo que pudimos recortar, pero también vamos a dibujar, vamos a colorear, vamos a utilizar colores o vamos a utilizar marcadores, vamos a hacer la cara de los discípulos. Algunos les pueden hacer el pelo rizado, el pelo liso, diferentes colores, le van a poner barba, las túnicas, le pueden poner cinturón. Generalmente usaban sandalias en los tiempos de Jesús porque ellos necesitaban pues que fuera algo fresco, toda la ropa muy fresca, y esa ropa y el manto que utilizaban, esa túnica que utilizaban también les servía como cobija en la noche. Entonces ese vestuario era muy especial. Vamos a recordar a los niños mientras ellos van trabajando que un discípulo es un seguidor. Hay personas que intentan seguir, imitar o copiar como un hermano mayor, a un héroe de la televisión, un cantante. Debemos saber a quién siguen los niños y debemos invitarles a seguir a Jesús. Los discípulos siguieron a Jesús, aprendieron de él y obedecieron. El objetivo de un discípulo era llegar a ser como el maestro, y ese sigue siendo el objetivo de nuestras vidas en este tiempo. Cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, el mayor anhelo nuestro ha de ser como Él.
parecernos a Él. Que cada cosa que el Señor permita en nuestras vidas moldee nuestro carácter de tal manera que al relacionarnos con Dios, al relacionarnos con el mundo, la gente, nuestro prójimo alrededor, pueda ver a Jesús en nosotros. Y listo, así han quedado todos nuestros discípulos con los nombres y es la hora de jugar. Podemos separar todos los discípulos y empezar a enseñar a los niños los nombres, que ellos recuerden los nombres, que puedan memorizar, pero también podemos sacar las características más importantes de cada uno de esos discípulos, cuáles fueron los más cercanos a Jesús, quién era cobrador de impuestos, quiénes tenían el mismo nombre, quiénes eran pescadores, ese tipo de características para que los niños lo recuerden, pero principalmente que se motiven ellos mismos a ser seguidores de Jesús. Espero que les haya gustado la manualidad y que la puedan hacer con los niños. Chao, chao, bendiciones. No olviden suscribirse y darle like.